o a disentir de lo que opinamos de un lado y del otro lado. Lo que se debe siempre es buscar el debate, porque eso es la esencia que tiene el poder legislativo. Y cuando se nos inhibe o se nos coarta el derecho al debate, es cuando tenemos este tipo de situaciones que estamos viviendo hoy día dentro de esta Asamblea Nacional. Yo espero que indudablemente la situación sanitaria que vive el Ecuador en este momento sea superada lo antes posible para que podamos regresar a esas sesiones presenciales y podamos abrir los debates como corresponde para que con argumentos, con bases, con sustentos, podamos mantener nuestras tesis, porque cada uno es dueño de la verdad desde su visión, desde su punto de vista, desde su lógica política, y esa es la diferencia. Y eso es lo que esperamos y anhelemos que los ecuatorianos están pidiendo, que retornemos justamente a esa actividad para poder abrir estos debates que son importantes para el pueblo ecuatoriano. Indudablemente hay cosas más importantes o más urgentes, diría yo, que necesitamos tratar dentro de la Asamblea Nacional. Y una de las cosas que en esta sesión hoy día se ha marcado claramente es el hecho de la fiscalización interna que tiene que haber dentro de la Asamblea Nacional. Es necesario que la Asamblea Nacional definitivamente le dé una respuesta a los ecuatorianos frente a todas estas denuncias de corrupción que se han presentado en este tiempo de pandemia, y que es necesario evacuar. Ha venido propuestas de varios legisladores en crear comisiones o enviar a una comisión específica un mandato del Pleno de esta Asamblea Nacional para que se abran investigaciones tanto en el reparto de los hospitales, en los repartos de CENEL, en los repartos que ha habido en todas las funciones públicas, y hoy en día el tema de los carnets de discapacidad que han sido obtenidos de manera fraudulenta. Nosotros no podemos poner en duda a 450,000 ecuatorianos que han obtenido ese carnet de discapacidad, un derecho que se consiguió en la Asamblea Nacional, una ley de discapacidades que tengo el orgullo de haber trabajado y haberla aprobado en mi primer periodo que tuve el honor de ser legislador. Una ley que buscó garantizar derechos para los grupos más vulnerables, pero desgraciadamente la politiquería y la corrupción son los que están acabando con los derechos de estos grupos vulnerables. Y eso tampoco podemos atentar. Una cosa es descubrir y demostrar la obtención de documentos fraudulentos para obtener beneficios tributarios o para poder importar vehículos de manera fraudulenta, y eso debemos indudablemente investigar y ser castigados con todo el peso que debe tener, no solamente de la ley, el peso político, porque hay funcionarios públicos inmiscuidos en este tipo de causales. Vemos como jueces, como funcionarios judiciales, superan más de 600 funcionarios judiciales que tienen algún tipo de discapacidad, pero jueces. Es indignante lo que está pasando en el Ecuador. Por eso, señores legisladores, si haga un llamado, o hay que unirnos para hacer un llamado a la presidencia de esta Asamblea Nacional para que pongan el orden del día la conformación de esta comisión multipartidista. Ahí debemos estar representados todos los movimientos y partidos políticos para que se haga una investigación seria y que se dé respuestas al pueblo ecuatoriano. Pero es necesario que sea de inmediato. No podemos seguir esperando que todos los días asome un caso nuevo para tapar el de la semana anterior, porque no nos vamos a olvidar de este tipo de cosas. Es importante que la Asamblea Nacional se autodepure, si es necesario, pero con la verdad, no con supuestos, no con ataques, con falsedades, que lo único que hacen es dañar la imagen de quienes estamos al frente de las funciones públicas. Hay que tener pruebas para poder actuar de acuerdo a lo que dice la ley. Gracias por ese punto, señores legisladores, y espero que se pueda llevar rápidamente a la conformación de esta comisión multipartidista. Pasando al tema que nos lleva a esta sesión, señor presidente, en una década el Ecuador del señor Correa se consolidó mediante una serie de reformas legales cuyas génesis se inició en la constituyente de Montecristi casualmente, siguiendo primero un lineamiento político que venía llevándose en ese momento en la región. Cuba tiene una sola cámara, Venezuela igualmente eliminó sus dos cámaras y se constituyó en una Asamblea Nacional.
¿Y qué es lo que ha llevado a los países que actuaron de esa manera? A conformar o a aprobar constituciones aprovechando de la popularidad del momento, constituciones que iban a durar 300 años, constituciones que fueron copiadas en su texto, cuando se mencionaban cosas o palabras, se utilizaban palabras o términos que no son nuestros, señor presidente y estimados colegas legisladores. Ya lo decía un compañero que presentaron anteriormente cuando fue constituyente ante las autoridades respectivas para que se haga una investigación de los artículos que se aprobaron y los artículos que fueron sometidos a votación al pueblo ecuatoriano, que se cambiaron y nunca se dijo nada al respecto. Pero a través de esta constituyente de Montecristi, estimados señores legisladores, por esa vía, su mayoría en la Asamblea Nacional y las consultas populares le permitieron al correísmo impulsar una reforma de Estado que creó un país centralizado, autoritario, sostenido en la propaganda oficial que restringió el juego político en nombre de una estabilidad que hoy en día estamos pagando la consecuencia de eso, cuando se eliminaron la institucionalidad de las funciones o de los poderes constituidos. Ahí comenzó justamente todo este aparataje que lo único que ha permitido es el tapar la gran corrupción. Cuando se le quitó a la Contraloría la potestad de examinar previamente la contratación pública y se dejó abiertamente que se pueda contratar a dedo, los contratos por emergencia, que no haya una intervención anterior por parte de la Contraloría General del Estado, sino que recién después de años, cuando nos comenzamos a enterar de todo lo que pasó, es que la Contraloría puede intervenir y tratar de alguna manera de poner ante la justicia a quienes saquearon este país, a quienes acabaron con este país. Esa es la Constitución de los 300 años, una Constitución que solo duró 6 años. Se habla de que el poder constituyente está en el pueblo ecuatoriano, pero sí enmendaron en el 2015 la Constitución para poderle dar en ese momento a quien estaba al frente del poder la posibilidad de reelegirse de manera indefinida, como lo hizo el señor Chávez, como lo hizo el señor Evo Morales, como está en este momento en Centroamérica pasando. Esos son los ejemplos de la democracia que se quiso construir felizmente los ecuatorianos. Al darse cuenta de esto, pues están cambiando el curso de este país. Indudablemente se requieren reformas constitucionales. Hay una comisión que ya está conformada, la cual está tratando estos temas y hay que darle el respaldo a esa comisión para que continúe en esa línea. Pero esa es la manera de hacer las cosas, no como se hicieron en el 2015, aprovechando de esa aplanadora legislativa que tenían, donde pues supuestamente se hizo las consultas o la socialización a los ecuatorianos para hacer esas enmiendas, que solo buscaba fines electorales, el permanecer en el poder eternamente. Eso es lo dañino para este país. Porque no se habló, por ejemplo, de una reelección pasando un periodo, porque se quiso utilizar los fondos públicos para hacer campaña y lograr ganar las elecciones de manera fraudulenta. Porque hoy en día los ecuatorianos ya sabemos cómo ganaron las elecciones, cómo ganaban las primeras vueltas, con 5, 7, 10, 15 millones de dólares puestos ahí por los contratistas. Indudablemente que así es más fácil ganar. Por eso yo quisiera que ojalá se resuelva el problema de quienes hoy en día van en ese sentido y puedan participar electoralmente como corresponde el juego democrático y puedan perder en las urnas cuando el voto ecuatoriano sea el castigo a todo lo que pasó durante esa, ya no década, sino 14 años, porque ahí también tenemos denuncias de los morenos y de situaciones que se están dando, que hay que aclarar y que el pueblo ecuatoriano necesita la verdad de esos problemas. Pasando de tema a la comisión de enmiendas que está llevando adelante esta posibilidad de las dos cámaras, lo cual considero de manera personal que es absolutamente necesaria para nuestro país, porque así vamos a poder hacer un control sobre quienes controlan. Nosotros tenemos en Latinoamérica, vemos como hay países como Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, República Dominicana, Perú,
Paraguay, México, Uruguay, es decir, la mayoría de la región tienen las dos cámaras. Y son países que casualmente no cayeron en manos del populismo y no permitieron que vayan a una sola cámara para poder tener un control tanto del ente ejecutivo como del ente de la primera cámara, indudablemente la cámara baja. Ahí hay una especie de juego de tener mejores leyes, de tener un filtro a las leyes. Los congresos bicamerales funcionan en esta razón. Ya decía una colega asambleísta que hay asambleístas nacionales, 15 legisladores nacionales, que hacen campaña a nivel nacional y cuando llegan a la Asamblea Nacional, pues cumplen las mismas funciones que todos los demás legisladores. Ahí donde debemos dar la separación, debería haber una elección para los congresos de manera regional y para los senadores a nivel nacional para que tengan mayor representatividad y realmente puedan hacer el trabajo que les corresponde, de elegir a las autoridades de control y hacerse un cruce con la Cámara Baja para poder llevar proyectos de ley y también igualmente designación de los entes de control del Estado, porque una Cámara la cuida la otra Cámara. Yo creo que es importante que se debata indudablemente, esto hay que debatirlo, hay que buscar los puntos favorables, los puntos negativos y buscar lo mejor para el Ecuador. Aquí lo importante es darle al pueblo ecuatoriano la mejor herramienta para que nos curemos en salud, si se quiere, de toda esta cantidad de corrupción que se ha desatado en todo este tiempo, en estos últimos 15 años. Hay que cambiar eso y de alguna manera yo creo que teniendo las dos cámaras podremos iniciar un proceso para cambiar el país y volver nuevamente al estado de constitucionalidad y de legalidad y que las leyes estén para todos los ecuatorianos y no para unos. Eso es lo más importante de esto. Muchísimas gracias, señor presidente, señores y señores legisladores. Gracias a usted, asambleísta Flores. Quiero preguntar al asambleísta